Bueno, pues buenas tardes a todos y lo primero quisiera dar las gracias al profesor Cuesta por haberme invitado a este foro de nuevo. Bueno, y también darle las gracias especialmente porque me está acompañando en este trance, que es la tesis, a pesar de los pesares. Y bueno, queríamos presentar este estudio piloto en el que vamos a buscar la relación, el grado de concordancia que hay entre una forma de medida objetiva de la actividad física, como sería el acelerómetro, y una serie de cuestionarios autoinformados que realizaron unas mujeres que habían sido operadas por un cáncer de mama recientemente. Ups. Bueno, como sabéis, el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer a nivel mundial y es la principal causa de muerte en las mujeres en el mundo desarrollado, sobre todo mujeres de mediana edad. Sin embargo, esta enfermedad tiene una tendencia al alza, que por factores ambientales, reproductivos, etcétera. De hecho, los últimos datos que nos han aportado la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer dice que hay 1,68 millones de nuevos casos al año en el mundo. De ellos, 26.000 se registran en España y en 2014, el año pasado, aparecieron 7.000 nuevos casos de cáncer de mama en Málaga. Sin embargo, la mortalidad está también sufriendo un descenso por la detección precoz, por las nuevas opciones terapéuticas, etcétera. A partir del año más o menos 92 ha comenzado un descenso de la mortalidad. De hecho, actualmente hay una probabilidad de más del 80% a sobrevivir a un cáncer de mama en los 5 años después de su diagnóstico. Con este aumento de la incidencia y la bajada de la mortalidad, lo que pasa es que cada vez tenemos más mujeres supervivientes a un cáncer de mama. Y además la mortalidad baja sobre todo en mujeres menores de 50 años, con lo cual son mujeres relativamente jóvenes. A pesar de estos datos tan alentadores, la verdad es que el cáncer de mama sigue siendo un problema de salud muy, muy relevante y para ello tenemos, como aquí se muestra, un aumento de la literatura científica sobre el tema que está aumentando exponencialmente. Especialmente en estas mujeres considero que es fundamental tener una evaluación global tanto de su estilo de vida como de la actividad física que realizan, porque se ha comprobado que la realización de esta actividad física va a mejorar su pronóstico, va a disminuir la recurrencia, va a aumentar el tiempo que están libres de enfermedad y además van a hacer que no aparezcan otras enfermedades concomitantes, como puede ser la diabetes o la hipertensión arterial. Tanto es así que en un estudio reciente se comprobó que con la realización de 2 o 3 horas de actividad física moderada a la semana se disminuía entre un 40 y un 50% la mortalidad por cáncer de mama. Así que necesitamos, aunque hay muchos instrumentos de medida, necesitamos uno que esté realmente validado para estas mujeres especialmente. Bueno, el estudio piloto que nosotros hicimos se realizó con 10 mujeres que acudían a consulta con su oncólogo al Hospital Universitario Virgen de la Victoria, aquí al clínico. Y por un muestreo por conveniencia le explicábamos el ensayo y algunas quisieron participar. Lo que hicimos fue explicarle lo que íbamos a hacer y después pasaron a rellenar una serie de cuestionarios, etcétera. Nosotros tuvimos que hacer unos criterios de inclusión, incluimos solo aquellas que tenían un cáncer de mama con confirmación histológica, que firmaron el consentimiento, entendían el castellano y eran mayores de edad, aquellas que tenían un estado funcional según la OMS de 0 o 1, o sea, que eran bastante autónomas y ambulatorias, y además aquellas que habían terminado hacía menos de un año todos sus tratamientos primarios del cáncer de mama, la cirugía, la radioterapia, quimioterapia. Dejamos que siguiesen, o sea, podían estar en tratamiento con hormoterapia o inmunoterapia, etcétera, y descartamos aquellas que tenían metástasis y que estaban con tratamiento quimioterápico de tipo paliativo. Bueno, les pasamos un cuestionario antropométrico, sociológico, etcétera, y médico en el que le preguntamos por su sexo, edad, etcétera, los perímetros de cintura, cadera, el tipo de tumor que habían tenido, tratamiento, adyuvantes, neoadyuvantes, el tipo de enfermedades crónicas concomitantes que tenían. También utilizamos un acelerómetro, que vosotros ya sabéis mejor que yo lo que es, y los datos que obtuvimos los dividimos en unas categorías, que era actividad sedentaria, actividad ligera,
moderada, vigorosa y muy vigorosa. También utilizamos el IPAC, el Cuestionario Internacional de Actividad Física. Utilizamos una versión corta para preguntarle sobre su actividad física en la última semana. Y los datos los dividimos también en unas categorías según el tiempo que estaban sentadas, caminando, realizando una actividad moderada o vigorosa. También utilizamos el POMS y el PIPER para conocer el perfil, bueno, como el grado de fatiga que sufrían estas mujeres y cómo le afectaba su calidad de vida, cómo cambiaba su perfil de estado de ánimo. También hicimos una prueba de dinamómetro, tanto en el brazo afecto como en el sano, y les pasamos una escala de soporte social, tanto de soporte social de amigos y familia para la actividad física. Bueno, pues esto fue el procedimiento que seguimos. El día 1, el de la llegada, que os comentaba, le describimos cuál iba a ser el procedimiento y si estaban de acuerdo firmaron el consentimiento informado, le explicamos que era un acelerómetro, cómo lo tenían que llevar y cómo tenían que cuidarlo. Cumplimentaron esa hoja de recogida de datos que os he dicho, de datos sociológicos, antropométricos, médicos, etcétera, y ya les colocamos el acelerómetro. El acelerómetro lo tenían que llevar durante 9 días y solo se lo podían quitar para el baño. Y al día 9 volvieron a pasarse con suerte por el hospital para la retirada del acelerómetro. Y ya en ese momento cumplimentaron todos los cuestionarios autoinformados que había dicho, el POMS, el PIPER, etcétera, y el de soporte social. Y también realizamos la prueba con el dinamómetro. Como el IPAC pregunta sobre solo una semana de actividad física y el acelerómetro grababa 9, lo que hicimos fue descartar el primer día y el último. Bueno, pues en este histograma de frecuencias podéis ver el número de minutos al día que registraron tanto el acelerómetro como el cuestionario, como el IPAC. Podemos ver que la actividad, bueno, las categorías que hicimos fue actividad sedentaria, actividad de baja intensidad, moderada y vigorosa. La vigorosa teníamos muy pocos registros y casi que no hacía ni falta que apareciera. Y podemos ver como, por ejemplo, los minutos días de la actividad sedentaria se registraron, fueron 712, creo recoger con el acelerómetro y, sin embargo, solo 270 con el IPAC, con lo cual fueron como 2,6 más con el acelerómetro. En la de baja intensidad, 331 y 60, fueron 5,5 más elevados con el acelerómetro. E incluso en el tiempo total de actividad física fue mucho más elevado los minutos al día, la mediana, con el acelerómetro. Así que, como podemos ver, aunque estos dos instrumentos se utilicen normalmente para medir la actividad física, sin embargo, aquí encontramos los mayores registros prácticamente en las actividades más sedentarias. Bueno, lo que hicimos luego fue intentar correlacionar y encontrar alguna correlación significativa estadísticamente, tanto entre los valores de los cuestionarios que habíamos pasado, a excepción del IPAC, como con el dinamómetro y los valores que nos aportaba el acelerómetro del tiempo que estaban en las distintas posiciones las pacientes. Y se vio como, por ejemplo, lo que es una dimensión más emotiva, como es la confusión, aturdimiento, estaba relacionada con la fatiga total y sensorial. Sin embargo, había una relación inversa entre el vigor y actividad que decía sentir la paciente y su sensación de fatiga. También había una relación inversa entre la fuerza que tenía con la mano afecta y la sensación de fatiga e inercia que decía sentir. Y también encontramos que había sido muy positivo para estas pacientes el soporte de familia y amigos. Tanto es así que era inversamente asociado el tiempo que estaban tumbadas con el soporte familiar que le prestaban y que cuando tenían un soporte de amigos y de colegas de trabajo, etcétera, disminuía su rabia y hostilidad. Buscamos también una correlación entre los datos que nos aportaba el IPAC y el acelerómetro y, sin embargo, solo encontramos esa correlación en los minutos al día sentados y sedentarios, lo cual nos sorprendió porque si eran instrumentos
que querían medir una actividad física, sin embargo, solo encontramos una correlación en la actividad menos activa. Y era porque era justamente en esa categoría donde había más minutos contabilizados. Bueno, pues respecto a la discusión, de este estudio piloto lo que nos dice es que el grado de acuerdo que hemos obtenido en la medida de actividad física entre método objetivo y cuestionarios autoinformados en supervivientes de cáncer de mama. Es necesario encontrar ese instrumento que nos ayude a valorar la actividad física, ya que así vamos a mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las pacientes, y que los valores del acelerómetro fueron un 263% más elevados que los del cuestionario autoinformado, con lo que no nos queda más que reconocer que las coincidencias son muy bajas. La única asociación significativa que encontramos fue en la categoría sedentaria, en la categoría inferior, así que no son unos instrumentos adecuados. Como conclusión, el grado de acuerdo es limitado en la medida de actividad física y las conductas sedentarias entre los datos de este método objetivo y el cuestionario autoinformado en estas mujeres que habían sido tratadas por cáncer de mama. El cuestionario lo que hace es infraestimar los valores de la actividad física y esto se contradice bastante con otros estudios que encontramos con poblaciones en general, en los que normalmente el cuestionario lo que hacía era sobreestimar el valor de la actividad física hasta en un 300%. Y nuestra conclusión es que ambos instrumentos son difíciles de comparar. Aunque el IPAS se pensó para evaluar cómo funcionaban las técnicas para incentivar a la actividad física, etcétera, y promocionarla, no parece apropiado, sin embargo, para esta población. Y el acelerómetro, aunque sea un método objetivo muy fiable, en este subgrupo de mujeres necesitaríamos establecer unos valores de referencia de actividad física más en consonancia con estas mujeres. Necesitaríamos otros valores que nos diesen otras categorías que se adaptaran más a las condiciones físicas de este subgrupo. Así que eso es todo. Muchas gracias.